Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la nueva vida, ¿ya? Una nueva vida. Bueno, ¿de qué manera nosotros reconocemos a un verdadero hijo de Dios? ¿Ya? La palabra de Dios nos enseña que un verdadero hijo de Dios es aquel que es nacido de nuevo, del agua y del espíritu. Esto fue dicho por Yeshua a Nicodemo, ya en una visitación que le hizo Nicodemo, asombrado, este fariseo religioso, por los milagros ya y las señales que Yeshua hacía. Entonces, y quería escuchar un poco, quería comprobar, ¿cierto?, quién era Yeshua. Y Yeshua va y le responde, nuestro Señor le responde. Vamos a ir a Juan 3, ya del 5 al 7. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Bueno, cuando Yeshua le dice esto, dice que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es decir, no es hijo, ya no es nacido de nuevo, no es hijo, no tiene derecho ni acceso a entrar al reino de Dios. Hoy por hoy hay una religión, la religión católica, donde el Papa señala de que todos somos hijos de Dios, ¿ya? Y eso es una mentira, eso es blasfemia, eso es desconocimiento de la palabra de Dios, porque Yeshua fue claro al decir que solamente los que han nacido de nuevo pueden entrar al reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, si tú no tienes al Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no hereda, dice la palabra. Tienes que ser revestido de este nuevo hombre, de este ser espiritual, de este ser divino, glorioso. Y esto solamente es por medio del Espíritu Santo. Se nace de nuevo por medio del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes al Espíritu Santo, estás viviendo una religión. Aunque tú digas creer en Dios, si tú no tienes al Espíritu Santo, si no has sido sellado con el Espíritu Santo, estás viviendo una religión. Ahora bien, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si lo tengo? Porque si tú te arrepentiste de tus pecados, si tú hiciste lamentación por tus errores y buscaste al Señor en arrepentimiento, fuiste quebrantado por Dios, entonces tú pediste perdón y te diste cuenta de la necesidad de que Dios te sustente, de que Dios te libre, de que Dios te ayude. Entonces viene Adonai y envía su Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no puede venir el Espíritu Santo a morar a tu vida, porque es necesario que venga arrepentimiento primero en nuestro corazón. Entonces Dios no habita donde no hay arrepentimiento, porque una persona que no se ha arrepentido, no reconoce su pecado, su vida pasada, sino ha llegado al colmo, ¿cierto?, en su corazón, es una persona altiva, es una persona soberbia, es una persona que no necesita de Dios para ser salvo. Entonces el primer requisito es el arrepentimiento. Entonces ese es el primer bautismo, el bautismo en agua, que es de arrepentimiento, ¿ya? Por medio del lavamiento de tus pecados, ¿ya? Y luego tú recibes el Espíritu Santo para ser justificado de tus pecados, ¿ya? Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es ser justificado, y esto es por medio de la justicia de Dios. Es decir, Dios derrama su Espíritu una vez que eres perdonado de tus pecados porque te arrepentiste. Él envía su Espíritu para sustentarte y puedas dejar esa vida pecaminosa, y puedas dejar tu vida pasada, y puedas dejar esa vida que llevabas llena de errores, llena de dificultades, donde tú hacías lo que querías, donde tú cometiste muchos errores.
En mi caso, yo cometí muchos errores porque no conocía al Señor, porque no había nacido de nuevo y seguía la corriente del mundo y llamaba las cosas que estaban en el mundo. Cuando Dios me mostró la verdad, cuando llegué al colmo el quebrantamiento y me arrepentí de mi vida pasada, el Señor envió su Espíritu en mí para que yo empezara una nueva vida, ya no solamente en mí, sino que en mi esposo, en mi casa, en mi familia. Ese es nuestro testimonio. Y Dios cambió nuestra vida. Y yo le doy la gloria a Él porque sé que es Él el que nos ayuda, es Él el que nos sustenta, que gracias a su Espíritu nosotros podemos llevar una vida distinta, ¿ya? Ahora bien, es necesario ya el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Mira, aquí en Colosenses 3 describe ya a las personas que han recibido el Espíritu Santo y, y de qué manera nosotros debemos identificar esto. Colosenses 3 dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que si tú has resucitado, si tú has sido renacido por medio del Espíritu Santo, tú empiezas a buscar inmediatamente las cosas de arriba, empiezas a sentir hambre de Dios, necesidad de orar, de buscarle, de conocer su palabra. Ya es algo que nace de este nuevo ser, de esta nueva vida que te ha sido impartida. Empiezas a buscar de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces el Espíritu Santo te ayuda a poner la mirada en las cosas de Dios y no de las de la tierra. Es decir, que la materia ya no te mueve, ya las cosas materiales no te mueven, sino que tú empiezas a buscar ahora las cosas espirituales, las cosas de Dios, las verdaderas cosas, ya lo más importante, lo verdadero, lo genuino. Porque al final y al cabo todo esto que tú ves, todo esto que es materia, todo esto que experimentamos, es un tiempo, es un pasar. Nosotros no nos vamos a llevar nada. Todo lo que vivimos en este mundo, lamentablemente el sistema está hecho para que nosotros nos afanemos y perdamos en nuestro tiempo queriendo adquirir cosas, queriendo lograr cosas, y en el fondo nada de eso es importante para Dios. Lo importante es el corazón, son las relaciones humanas, son las personas. Eso es lo más importante para Dios. Entonces dice en el verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis vosotros manifestados con Él en gloria. Es decir, que nosotros hemos muerto. Cuando tú te arrepientes, moriste. El arrepentimiento te lleva a muerte, a morir a tu persona, a tu ser. ¿Para qué? Para ser de otro, para que Él lleve tu vida, para que Él te conduzca, para que Él maneje tu vida, te gobierne. Dice, por eso que dice, ahora tu vida está escondida en Cristo. Ahora Él va adelante, ¿ya? Él se manifiesta. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, Él es tu vida ahora, Él es mi vida ahora. Entonces, y Él se manifiesta, dice. Y dice que nosotros seremos manifestados con Él en gloria, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Y hay gloria en el amor? Sí, pues hay gloria en el amor. Se nota. Dice en el 5: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia, imagínate. Hijos que tienen la vida, pero no hacen morir las cosas. Estas cosas no las hacen morir. ¿Sí? Tú puedes recibir el Espíritu Santo y hacer estas cosas: fornicar, hacer impureza, malos deseos, avaricia, idolatría. Pero dice que la ira de Dios se manifiesta sobre estos hijos de desobediencia. ¿Ya? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que Adonai quite su espíritu. Y muerte eterna, ya, porque dice que apartados de Él nada podemos hacer. Y aquellos que no han creído en Dios y no hacen morir su vieja vida,
y siguen haciendo lo mismo, llevando la misma vida que tenían antes, habiéndose arrepentido. Lamentablemente dice que Dios pagó una vez por nuestros pecados. Yeshua vino y pagó una vez por nuestros pecados, y Él no va a volver a ser crucificado para seguir pagando tus pecados. ¿Entiendes? Si tú vuelves atrás, Dios no dice que lo único que queda es una horrenda expiación de juicio para los desobedientes. Por cuanto tú recibiste el Espíritu Santo, entonces ya no tienes justificación para pecar. ¿Por qué? Porque Él ya vino a morar en ti. Y si tú no quisiste obedecerle, no quisiste recibir su gracia, y en vez de eso preferiste más el mundo, preferiste volver atrás, entonces no hay nada más que hacer. ¡Wow! Importante. Hay algunas religiones que dicen, o denominaciones que enseñan que la salvación no se pierde. Y sí se pierde. Yeshua dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese es el que hereda el reino de los cielos. Hay que perseverar. No basta con empezar, no basta con decir creo. Porque también te dicen, no, confiese con su boca que Jesús es su Salvador y reciba el Espíritu Santo. No. Yeshua dijo, muchos vendrán y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué Él dice eso? ¿Por qué se refiere a eso? Porque la obediencia para Dios es lo más importante. Cuando tú te dejas guiar por Dios. Y para dejarte guiar por Dios tienes que morir a tu vieja vida, a tus viejos deseos. Es decir, si yo fumaba, ¿cierto? Y el Espíritu Santo te mueve a no fumar, no tienes que fumar. Si tú, es un ejemplo, si tú fornicabas o cometías adulterio, no puedes seguir cometiendo adulterio. ¿Te fijas? Ni seguir fornicando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abomina esas cosas y Él te guía y te incomoda. Pero si tú sigues haciendo lo mismo, entonces, ¿qué queda sobre ti? Una horrenda expiación de juicio. La palabra lo dice, lo estamos leyendo. Entonces, no es que la salvación la tengo en el bolsillo, como dijo alguien por ahí. No, nosotros debemos perseverar haciendo morir nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida carnal. Es decir, si antes era sinvergüenza, hoy día no lo soy. Si antes robaba, ahora no robo. Si antes mentía y engañaba, hoy día no miento ni engaño. Si antes era rencorosa, soberbia, altiva, orgulloso, daba malos tratos, etcétera, blasfemo, hoy día no. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mí. Tengo su espíritu. Mi mente y mi corazón son guiados por el Espíritu de Dios, ¿ya? Y en Él abunda el amor. Cuando tú amas no haces ninguna de esas cosas, ¿cierto? Entonces dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Claro, cuando todavía no nacíamos de nuevo, hacíamos todas esas cosas, guiados por el espíritu del mundo, que es anticristo, antidios. Pero ahora dejad también vosotros la ira, el enojo, la maledicencia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Revestidos del nuevo, o sea, obedeced, andar en amor, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hay un conocimiento que tú vas adquiriendo a medida que se va renovando, que te vas renovando en la gracia, en el amor de Dios, que vas ejercitándote. Dice que Dios no hace excepción de persona, porque en el 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni avaro, ni mesita, ni siervo libre, ni esclavo, sino que Cristo es el todo y en todo, es decir, no hay excepción de persona. Para aquellos que dicen que es necesario circuncidarse, no es necesario circuncidarse, porque dice que no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino el nuevo nacimiento. Lo acabamos de ver.
Los hijos de Dios no son los que se circuncidan, son los que nacen de nuevo del agua y del Espíritu, los que tienen el sello del Dios vivo, los que tienen al Espíritu Santo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Si te circuncidaste o no te circuncidaste, eso no sirve. Da lo mismo, no es un requisito. Ahora dice que nuestra circuncisión, nuestra verdadera circuncisión es del corazón, porque cuando tú llegas a Adonai y recibes el sello del Dios vivo, al Espíritu Santo, te has arrepentido, ahí fuiste circuncidado por medio del arrepentimiento. Moriste a tu vieja vida, moriste a ti mismo, porque reconociste que lo hiciste mal, que ya no más. Llegaste a tu colmo, dice la palabra de Dios. Fuiste quebrantado, moriste a ti mismo. Necesitas un Salvador, necesitas que Dios venga a morar en ti para que te rescate, para que te libre de ti mismo, de tu vieja vida, de esa persona que eras antes, la cual ahora, ¿cierto? Tú no quieres seguir haciendo todas esas cosas. Reconoces ante Dios que ya no quieres más esa vida. Dice, vestidos pues, en el 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Amén. Así es como hay que andar, en amor, vestidos de amor, santos, entrañables, misericordia, benignidad y humildad. Bueno, hermanos, aquí les dejo esta palabra. Es importante andar en amor, importante manifestar su amor, su gracia, su espíritu.